Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de legislación administrativa. El día de hoy veremos, como siempre, el organismo legislativo, pero en su sección tercera. El título cuarto, Poder Público, capítulo segundo, Organismo Legislativo, sección tercera, Formación y Sanción de la Ley. Repasaremos cada uno de estos artículos. El artículo 174 habla de la iniciativa de ley. Cuando es necesario o se requiere formar una nueva ley, quienes pueden tener esta iniciativa son los diputados del Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. En el artículo 175 se indica que existe una jerarquía constitucional. Esta jerarquía constitucional indica que ninguna ley puede contrariar las disposiciones de esta Constitución. Quiere decir que la Constitución es nuestra ley suprema. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Esto quiere decir que si se aprueba, se promulga una ley que contraria algún artículo de nuestra Constitución, esa ley se declara nula. Ahora bien, esto no quiere decir que no pueda modificarse o reformarse un artículo de ley de la Constitución. Cuando se requiere una reforma, es necesario el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, pero también es importante y es necesario el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, pues es la que se encarga de mantener ese orden constitucional y al tener ese voto, ese dictamen favorable, puede entonces reformarse o modificarse como uno de estos artículos de la Constitución. Vamos a ver ejemplos de algunos que han sido reformados. Por ejemplo, acá estos tres, 176, 177 y 178 han sido reformados. El 176 habla de la presentación y discusión de un proyecto de ley. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observa un procedimiento que prescribe la ley orgánica y el régimen interior del organismo legislativo. En base a estas legislaciones, que estoy subrayando en este momento, debe de llevarse a cabo el procedimiento para la presentación y la discusión de un proyecto de ley. Hay 3 sesiones que se celebran en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. ¿Qué se discute en esa sesión? Pues el proyecto de ley, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus desventajas, sus riesgos, etc. Por ello es que hasta la tercera sesión, hasta que ya se haya discutido todo, entonces puede votarse por esa ley. Pero hay excepciones, algunos casos en los cuales el Congreso declara que es de urgencia nacional con el voto de 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. En ese caso, pues se pasa al siguiente procedimiento mucho más rápido. El artículo 177, que también ha sido reformado, habla de la aprobación, la sanción y la promulgación. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo envía al Ejecutivo para su sanción, su promulgación y su publicación. El artículo 178 habla de el veto. El procedimiento continúa así. Dentro de los 15 días de recibido el decreto, en este caso en el Ejecutivo, y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes. El presidente tiene la potestad y la capacidad de poder revisar este proyecto de ley y ver algunos puntos que tal vez el Congreso no ha tomado en cuenta y hacerle llegar esas observaciones, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Ahora bien, ¿qué pasa si el Ejecutivo no devuelve el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que lo recibe? Si no lo devuelve, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar
como ley dentro de los 8 días siguientes. Esto quiere decir que cuando el Ejecutivo lo regresa es porque hay que hacerle algún cambio, hay que hacer alguna modificación a esa ley, hay que ver las observaciones que nos propone el Ejecutivo, pero si el Ejecutivo no lo hace, no lo regresa, el Congreso lo debe promulgar como una ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias, porque recordemos que el Congreso tiene su periodo establecido para tener las distintas sesiones ordinarias. El artículo 179 habla de la primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o podrá rechazarlo. Si no fueran aceptadas las razones del veto que propone el Ejecutivo, y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Esto es algo muy interesante de conocer, puesto que el poder, hay distintos poderes, pero el Ejecutivo no es una monarquía, no tiene decisiones absolutas, y en este caso, como pueden ustedes observar, si el Congreso lo solicita, si el Congreso, en este caso, rechaza el veto, el Ejecutivo está obligado a sancionar y promulgar el decreto. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efecto como ley de la República. Entonces, en el caso de la formación y la sanción y promulgación de las leyes, es el Congreso quien tiene esa potestad, quien tiene ese poder mucho más que el Ejecutivo. Finalmente, artículo 180, vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, que en este caso es el Diario de Centroamérica, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Esto quiere decir que cuando se publica una nueva ley en este diario oficial, esta empieza a regir 8 días después, a no ser que por alguna cuestión la propia ley indique otra cosa. Y el artículo 181 habla de las disposiciones del Congreso. No necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso que sean relativas a su propio régimen interior y las contenidas en los artículos 165 y 170 de esta Constitución. Esta breve exposición parafraseada de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala pretende orientar sobre la formación y sanción de la ley. Muchas gracias.